En una noche tormentosa de Madrid, Ana descubrió a su hermana gemela, María, besando apasionadamente a su mejor amiga en el salón de la casa familiar. Sin pensarlo dos veces, Ana la arrastró por el brazo hasta el garaje húmedo y oscuro, gritando que no toleraría esa vergüenza bajo su techo. Y cerró la puerta con llave, dejando a María sola con sus lágrimas y el frío penetrante. Pero solo semanas después, cuando Ana fue diagnosticada con una leucemia agresiva y los médicos anunciaron que solo un donante compatible perfecto podría salvarla, y María era la única. El destino giró cruelmente, forzando a Ana a confrontar si su odio valía más que su vida. María se acurrucó en el suelo del garaje, envuelta en una manta raída que olía a aceite y polvo acumulado. El viento se colaba por las rendijas, haciendo que sus dientes castañetearan. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntó en silencio, recordando los días en que ella y Ana eran inseparables. Dos gotas de agua en apariencia, pero ahora divididas por un abismo invisible. Habían crecido en una familia conservadora de las afueras de Madrid, donde su padre, un militar retirado, predicaba valores tradicionales y su madre, devota católica, organizaba rosarios semanales. María siempre había sentido algo diferente. Un tirón hacia las chicas en la escuela que intentaba ignorar. Pero cuando conoció a Laura en la universidad, todo cambió. Laura, con su risa contagiosa y su forma de ver el mundo sin filtros, había despertado en María una verdad que no podía ocultar más. Aquella noche fatídica, Ana había irrumpido en la casa después de un turno largo en el hospital donde trabajaba como enfermera. Encontrar a María y Laura en el sofá, perdidas en un beso tierno, fue como un puñetazo en el estómago. «Fuera de aquí. Esto no es normal», había gritado Ana, su rostro contorsionado por la ira y el asco. Laura huyó aterrorizada, dejando a María sola para enfrentar la tormenta. Ana, la hermana mayor por solo minutos, siempre había sido la protectora, la que tomaba decisiones por ambas. Pero esta vez, su protección se convirtió en rechazo puro. Papá y mamá se morirían si lo supieran. ¿Quieres destruir a la familia?, le espetó antes de empujarla al garaje. María golpeó la puerta durante horas, suplicando. Pero solo el silencio respondió. Al amanecer, María decidió no rogar más. Recogió sus pocas pertenencias, un bolso con ropa, su teléfono y algo de dinero ahorrado, y salió por la puerta trasera del garaje. Caminó hasta la estación de tren, el corazón latiéndole con fuerza. Madrid amanecía gris y lluviosa, reflejando su estado de ánimo. Se dirigió a Barcelona, donde Laura tenía un pequeño apartamento. Ven. Te necesito aquí, le había escrito Laura en un mensaje esa misma noche. El viaje en tren fue un torbellino de emociones, culpa por ocultar su orientación durante tanto tiempo, rabia hacia Ana por su intolerancia, y un miedo profundo a lo que vendría. ¿Cómo explicaría esto a sus padres? Ellos aún vivían en la ilusión de unas hijas perfectas, unidas como siempre. En Barcelona, Laura la recibió con brazos abiertos. No estás sola, María. Vamos a superar esto juntas, le dijo, abrazándola fuerte. El apartamento era modesto, en el barrio de Gracia, lleno de arte callejero y vida bohemia. Por primera vez, María se sintió libre. Pero la libertad traía un precio. Perdió el contacto con su familia, Ana bloqueó sus llamadas. ¿Y sus padres? Al enterarse vagamente de una pelea, asumieron que era temporal.
María consiguió un trabajo en una cafetería, sirviendo espressos a turistas, mientras luchaba con la depresión. Noches enteras llorando, cuestionando si valía la pena ser auténtica, si significaba perder a su hermana, su gemela. Esa conexión única que solo ellas entendían. Semanas pasaron. Y la rutina se instaló. María y Laura fortalecieron su relación, explorando la ciudad de la mano, visitando la Sagrada Familia bajo el sol catalán, compartiendo sueños de un futuro juntas. Pero en el fondo, María sentía un vacío. Ana era parte de ella, como un espejo roto. Un día, recibió una llamada de su madre. Ana está en el hospital. Hija. Es grave. Ven. Por favor. El pánico se apoderó de ella. Sin dudarlo, tomó el primer tren de vuelta a Madrid. Al llegar al hospital, encontró a sus padres demacrados en la sala de espera. Leucemia mieloide aguda, explicó el doctor. Necesita un trasplante de médula ósea urgente. Como gemelas idénticas. María es la donante ideal. María se sentó en la silla fría, procesando las palabras. Ana. Postrada en la cama, pálida y débil. La miró con ojos suplicantes. ¿Me ayudarás?, susurró. El conflicto interno de María era abrasador, perdonar el rechazo. El dolor infligido. ¿Por salvar a quien la había herido? La decisión no era solo médica, era moral. Un dilema que pondría a prueba los lazos de sangre contra los de elección. Sus padres, ignorantes de la verdad, presionaban, eres su única esperanza. María sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Podría negarse y vivir con la culpa eterna? ¿O donar y arriesgarse a más traición? Ana. Desde su cama, recordó momentos de infancia, jugando en el parque, compartiendo secretos bajo las sábanas. Pero el rechazo reciente ardía fresco. Lo siento, murmuró Ana, lágrimas rodando por sus mejillas. María no respondió de inmediato. Caminó por los pasillos del hospital, el eco de sus pasos resonando como sus pensamientos. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en familias tradicionales como la suya. ¿Cómo reconciliar el amor fraternal con la identidad propia? Laura. Al teléfono. La apoyaba, haz lo que sientas correcto. Pero no te pierdas a ti misma. Finalmente, María accedió a las pruebas de compatibilidad. Los resultados confirmaron lo obvio, perfecta coincidencia. El procedimiento se programó para la semana siguiente. Pero en esos días intermedios, la tensión creció. Ana intentaba justificar su acción, tenía miedo por la familia. Por lo que dirían. María replicaba, el miedo no excusa el odio. Sus padres, al notar la frialdad, preguntaban. Pero ninguna revelaba la verdad. María se sentía atrapada en una red de mentiras y verdades a medias. El día del trasplante. María yacía en la camilla, el anestésico comenzando a hacer efecto. Pensó en el precio, su sangre por la redención de Ana. ¿Cambiaría algo? ¿O sería solo un parche en una herida profunda? La cirugía transcurrió sin complicaciones. Pero el verdadero drama apenas comenzaba. Ana, recuperándose, enfrentaría su propia crisis interna, cuestionando sus creencias arraigadas. María, debilitada físicamente, ganaba fuerza emocional. Pero el camino hacia la reconciliación estaba lleno de espinas.
Ana abrió los ojos en la habitación del hospital. El pitido de las máquinas recordándole su fragilidad. La transfusión de médula de María había sido un éxito inicial. Pero el cuerpo aún luchaba por aceptarla. Mirando a su hermana, que visitaba diariamente a pesar del agotamiento. Ana sentía una culpa que la carcomía por dentro. ¿Por qué lo hice?, se preguntaba en las noches insomnes. Su rechazo no era solo por prejuicios, provenía de un miedo profundo a perder la estructura familiar que la definía. Como enfermera, había visto pacientes luchando contra enfermedades. Pero nunca imaginó que su propia vida dependería de la persona a la que había expulsado como a un paria. María, por su parte, equilibraba las visitas al hospital con su vida en Barcelona. Laura la esperaba paciente. Pero la distancia emocional crecía. «Estás sacrificando demasiado por alguien que te hirió», le decía Laura en llamadas nocturnas. María asentía. Pero el lazo gemelar era inquebrantable. Regresaba a Madrid cada fin de semana, enfrentando no solo a Ana, sino a sus padres, quienes empezaban a sospechar que la pelea era más profunda. «Dime la verdad, hija», insistía su madre en una cena familiar improvisada en la casa. María evadía. Pero el secreto pesaba como una losa. Un día, Ana decidió confrontar el elefante en la habitación. María, sobre esa noche, no estaba preparada. La sociedad, la iglesia, todo me enseñó que eso está mal. María, sentada al borde de la cama, respondió con calma pero firme: no es eso. Es quien soy. Y tú elegiste el rechazo en lugar del amor. La conversación escaló. Voces alzándose hasta que una enfermera intervino. Ana lloró, admitiendo que su reacción fue impulsada por el pánico a ser juzgada por amigos y colegas. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en círculos conservadores como el suyo, la homofobia persistía sutilmente. María regresó a Barcelona con el corazón dividido. Laura la confrontó: ¿vas a seguir perdonándola sin que cambie? Esa noche, discutieron por primera vez. Laura sentía que María priorizaba a su familia tóxica sobre su relación. Elegí ser contigo porque te amo. Pero si no luchas por nosotras, ¿qué sentido tiene? María se defendió: es mi hermana. Mi sangre. No puedo dejarla morir. El conflicto se profundizó, forzando a María a cuestionar sus prioridades. ¿Era leal a su identidad o a su linaje? Mientras tanto, Ana comenzaba quimioterapia post-trasplante. Su cuerpo debilitado pero su mente agitada. Leyó artículos sobre orientación sexual. Asistió a sesiones con un psicólogo del hospital. Descubrió que su rechazo era aprendido, no innato. Recordó momentos en que María parecía diferente. Y como ella misma había ignorado señales por comodidad. Un amigo gay en el trabajo la confrontó: la familia no se elige. Pero el amor sí. ¿Vas a perder a tu hermana por ignorancia? Ana decidió actuar. Escribió una carta a María, pidiendo perdón genuino y prometiendo cambio. María recibió la carta en Barcelona, leyéndola con lágrimas. Quiero entender. Aprender. Por favor. Dame una oportunidad. Dudó en responder. Sus padres, al enterarse parcialmente de la situación a través de Ana, reaccionaron con shock. El padre, rígido, dijo: esto no es lo que enseñamos. La madre, más compasiva, medió: el amor es amor. Pero la familia es sagrada. María visitó a sus padres.
revelando todo. La discusión fue intensa, acusaciones. Lágrimas. Silencios. El padre salió furioso. La madre abrazó a María. Te quiero tal como eres. Ana. Saliendo del hospital. Insistió en una reunión familiar. En la casa de Madrid. Las tensiones explotaron. El padre cuestionó a María, ¿por qué no nos dijiste? Ella replicó, por miedo a esto. Ana defendió a su hermana, fui yo quien la rechacé primero. Estaba equivocada. El padre. Enfrentando sus propios prejuicios. Admitió que el mundo había cambiado. Pero la reconciliación era frágil. María sintió alivio. Pero también resentimiento por el daño causado. De vuelta en Barcelona. Laura y María hablaron honestamente. Necesito tiempo para sanar, dijo María. Laura asintió. Pero el daño estaba hecho, una grieta en su relación. María se dio cuenta de que salvar a Ana había costado parte de su felicidad. El dilema moral persistía, ¿valía la pena el sacrificio? Ana. En terapia. Luchaba contra la recaída emocional. Cuestionando si su cambio era auténtico o solo por necesidad. La sociedad alrededor amplificaba el drama. Amigos de María en Barcelona la apoyaban. Compartiendo historias similares de rechazo familiar. En Madrid. Ana enfrentaba miradas en el trabajo. Pero ganaba aliados. El alto trío aumentaba, ¿podrían las gemelas reconstruir su vínculo? María decidió invitar a Ana a Barcelona. Para que conociera a Laura. Es hora de enfrentar la realidad. Ana aceptó. Nerviosa. El viaje sería un punto de inflexión. Ana llegó a Barcelona bajo un sol radiante. Pero su corazón latía con ansiedad. María la recogió en la estación. Un abrazo incómodo marcando el reencuentro. Gracias por venir, dijo María. Caminaron hacia el apartamento en silencio. Cada paso cargado de historia no resuelta. Laura las esperaba. Su expresión neutral pero vigilante. Encantada de conocerte finalmente, dijo, extendiendo la mano. Ana la tomó, notando la calidez que contrastaba con su propio frío interno. La tarde se convirtió en una prueba de fuego, conversaciones superficiales dando paso a temas profundos. ¿Por qué me rechazaste tan rápido?, preguntó María al atardecer. Sentadas en la terraza con vistas al mar Mediterráneo. Ana suspiró, creía que protegería a la familia. Pero era cobardía. Admitió que su vida como enfermera la había expuesto a diversidad. Pero nunca la había internalizado. Laura intervino, el rechazo duele más cuando viene de quien amas. Ana asintió. Lágrimas brotando. Quiero cambiar. Por ti. Por nosotras. Pero María dudaba, ¿era sincero o temporal? La visita reveló capas de conflicto. Ana vio la vida de María, paseos por la Rambla. Cenas románticas con Laura. Una libertad que ella envidiaba secretamente. Parece feliz, pensó Ana, comparándolo con su propia rutina solitaria en Madrid. Por la noche. Una discusión surgió cuando Ana mencionó a sus padres. Ellos necesitan tiempo, dijo. María explotó. Tiempo. ¿Y yo? ¿Cuánto tiempo perdí en ese garaje? Laura me dio. Pero la tensión escaló. Ana se defendió, estaba enferma. María. ¿Me hubieras dejado morir? El silencio cayó pesado. Al día siguiente. Exploraron la ciudad. En la playa de Barceloneta. Ana confesó más, tenía celos. Tú siempre fuiste la valiente. María se sorprendió,
nunca lo había visto así. Compartieron recuerdos. Risas mezcladas con lágrimas. Pero el regreso a Madrid trajo realidad. Sus padres organizaron una cena, forzando una fachada de unidad. El padre, aún rígido, evitó el tema, la madre intentó puentes. María sintió hipocresía, actúan como si nada pasara. Ana, de vuelta en el trabajo, enfrentó un dilema ético. Una paciente lesbiana llegó con familia hostil. Ana intervino, el amor no se juzga. Sus colegas notaron el cambio. Pero internamente, luchaba con dudas, ¿era su transformación real? Un sueño recurrente la atormentaba, María en el garaje, gritando por ayuda. María. En Barcelona. Cuestionaba su relación con Laura. Siento que te descuidé, admitió. Laura respondió, el amor requiere equilibrio. Decidieron terapia de pareja, explorando daños colaterales del drama familiar. María se dio cuenta de que su decisión de donar había salvado a Ana, pero herido su propia vida. ¿Era egoísta querer ambos mundos? El clímax se acercó cuando Ana recayó ligeramente, requiriendo chequeos. Llamó a María, necesito tu apoyo. No solo tu sangre. María viajó, pero impuso condiciones, acepta quién soy. O nada. En el hospital, confrontaron verdades. Ana reveló que había asistido a un grupo de apoyo para familiares de LGBTQI. Estoy aprendiendo. María, conmovida, abrazó a su hermana. Pero el padre irrumpió, exigiendo explicaciones. Esto divide a la familia, gritó. María replicó, el odio divide, no el amor. El padre salió, dejando un vacío. La madre, en privado, confesó a María, tu padre tiene sus demonios. Dale tiempo. Pero María estaba cansada de esperar. Decidió cortar contacto temporal con él, priorizando su salud mental. Ana apoyó, es tu derecho. El lazo gemelar se fortalecía, pero a costa de fracturas familiares. Laura, sintiéndose marginada, planteó un ultimátum, elige, nosotras o el drama constante. María, desgarrada, eligió tiempo aparte. La separación fue dolorosa. Un precio inesperado. Ana, viendo el sufrimiento, se sintió responsable. Lo siento tanto, dijo. María respondió, las decisiones tienen consecuencias. El drama social se amplificaba, amigos juzgaban. Sociedad observaba. Podrían sanar. María caminaba sola por las calles de Barcelona. El viento del mar revolviendo su cabello. La separación de Laura era un vacío punzante. Un recordatorio de las cadenas de elección. Salvé a mi hermana, pero perdí a mi amor. Pensó amargamente. Llamadas a Ana se volvieron frecuentes. Un bálsamo mixto. Ana, recuperada físicamente, luchaba emocionalmente. Ven a Madrid. Hablemos con papá, sugirió. María dudó, pero accedió. El viaje fue tenso, anticipando confrontación. En la casa familiar, el padre las esperaba. Rostro endurecido. No apruebo esto, declaró. María, con voz firme, no necesito aprobación. Solo aceptación. Ana intervino, papá. El mundo cambia. ¿Perderás a tus hijas por orgullo? El padre relató su crianza estricta.
Miedos arraigados. Lágrimas surgieron, no quiero perderos. Fue un avance frágil. Pero real. La madre sonrió. Aliviada. María regresó a Barcelona con esperanza. Pero encontró el apartamento vacío. Laura había dejado una nota: necesito espacio. Te amo. Pero esto duele. El corazón de María se rompió. Llamó a amigos, buscando consuelo en la comunidad LGBTQI local. Historias similares la fortalecieron, rechazos. Pero también resiliencia. Decidió enfocarse en sí misma, uniéndose a un grupo de apoyo. Ana. En Madrid. Presionó al padre para terapia familiar. Sesiones revelaron capas, prejuicios generacionales. Miedos a lo desconocido. El padre admitió: tengo que aprender. Ana compartió su viaje, de rechazo a aliada. Pero el proceso era lento. Con retrocesos. Un día. El padre preguntó sobre Laura: ¿es buena para ti? María. En videollamada. Asintió. Fue un pequeño puente. El conflicto interno de María crecía: reconstruir con Laura o seguir sola. Una noche. Laura llamó: te extraño. Se reunieron en un café neutral. Lágrimas y verdades fluyendo. El drama familiar me agotó, dijo Laura. María prometió límites: mi familia cambia. Pero tú eres mi elección. Se reconciliaron tentativamente. Un beso sellando la promesa. Pero la confianza era frágil. Ana enfrentó su propio dilema: un ascenso en el hospital requería mudanza a Sevilla. ¿Dejo a la familia ahora que sanamos? Se preguntó. Decidió quedarse, priorizando lazos. Pero el padre recayó en viejos hábitos, criticando en una cena. Ana lo confrontó: basta. O aceptas, o nos pierdes. El padre cedió. Un punto de quiebre. María y Laura planearon un viaje a Galicia, escapando presiones. En las playas atlánticas. Redescubrieron su conexión. Pero noticias de Madrid interrumpieron: el padre sufrió un infarto menor. Estrés relacionado. María voló de vuelta, culpándose. En el hospital. El padre susurró: lo siento. Hija. Sé feliz. Fue un despertar. Pero tardío. La familia se unió en crisis. Pero María pagaba el precio emocional. Ana la consoló: hiciste lo correcto donando. Me salvaste. Y ahora salvamos esto. María reflexionó sobre el costo: rechazo. Separación. Pero también crecimiento. El dilema moral persistía: ¿los lazos de sangre justifican el sufrimiento? Laura apoyó desde Barcelona, fortaleciendo su relación. Ana, inspirada, se unió a activismo LGBTQI. Hablando en eventos. El cambio era palpable. Pero las cicatrices permanecían. María se preguntaba si el perdón era completo. Meses después. La familia se reunió en Madrid para una cena de reconciliación. El padre, recuperado, levantó su copa por el amor. En todas sus formas. María y Laura se tomaron de la mano bajo la mesa. Un gesto de victoria. Ana sonrió. Su salud estable. Su espíritu renovado. Pero debajo de la superficie. Tensiones latentes. María aún lidiaba con resentimiento, cuestionando si el cambio era duradero. En Barcelona. María y Laura construyeron una vida sólida: mudanza a un apartamento más grande. Planes de adopción futura.
Pero ecos del pasado surgían en discusiones. No quiero que tu familia interfiera, decía Laura. María asentía, estableciendo límites. Ana visitaba frecuentemente. Un puente entre mundos. Compartían risas. Pero también conversaciones profundas sobre identidad y aceptación. El padre. En terapia. Progresaba. Invitó a Laura a una comida familiar. Un gesto simbólico. Bienvenida, dijo. Laura aceptó cautelosa. La sociedad española, con sus avances, facilitaba. Pero prejuicios persistían en sombras. María se involucró en Haz de que sí, hablando en paneles sobre rechazo familiar. Su historia inspiraba. Pero revivía traumas. Ana enfrentó un nuevo desafío, una relación propia con una colega. Cuestionando su orientación. Tal vez sea bi. Confió a María. Las gemelas rieron. Un lazo fortalecido por adversidad. Pero el precio pagado era alto, años perdidos. Corazones heridos. María reflexionaba, la decisión de donar fue correcta. Pero el rechazo no. El clímax final llegó en una boda simbólica de María y Laura en la playa. La familia asistió. El padre oficiando un brindis. Lágrimas de alegría. Pero María sintió un pinchazo, ¿hubiera pasado sin la enfermedad? Ana. A su lado. Susurró, somos más fuertes ahora. La vida continuó. Con altibajos. María prosperó en su carrera. Laura en la suya. Ana se mudó a Barcelona. Uniéndolas más. El padre. Transformado. Se convirtió en aliado. Pero las preguntas permanecían, ¿el perdón borra el daño? ¿La familia vale cualquier sacrificio? En una noche estrellada. María miró al cielo. Paz interna ganada a pulso. El viaje había sido de rechazo a redención. Pero con costos irreparables. Fue todo justo. Es correcto priorizar el rechazo familiar por prejuicio sobre la supervivencia. ¿O el perdón siempre debe prevalecer independientemente del daño causado?